quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una Semana Santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra Madre y nos mostró el amor de su Hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñenos y vivamos juntos una Semana Santa. Pues vamos a orar, ¿les parece? Nosotros desde aquí y los que nos acompañan en FIA TV, pues también les invitamos a hacer un momento de oración. Es tan importante orar, porque orar es entrar en comunión con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y del amor del Espíritu Santo. Es un encuentro vivo con la Santísima Trinidad. Orar es contemplar a Dios, es amarle, adorarle, agradecerle. Y un instante en que conectes tu mente, tu corazón, tu alma y todo tu ser en Dios, recibes infinitas bendiciones, gracias abundantes. El Señor te infunde una gran paz, te llena de su amor, de su misericordia, renueva tu esperanza, se acrecienta tu fe y tu confianza se restablece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre bueno, en el nombre de nuestro amado Jesús y en el amor divino del Espíritu Santo Consolador, nos abandonamos completamente en tus manos amorosas, para que nos admitas en el reino de tu divina voluntad. Y estando fundidos en tu voluntad y en tu santo querer divino, abandonarnos completamente en esa voluntad perfecta y santa, y en ella descansar, en ella vivir y en ella reinar. Gracias por el don supremo de tu voluntad santísima. Gracias por llamarnos a este reino divino y dejar los actos humanos para empezar a vivir de actos divinos y darte la correspondencia en el amor que en justicia tú mereces. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Seguimos en el tercer viaje misionero de San Pablo. Y San Pablo llega a Troade. Y ahí Dios, a través del apóstol, va a realizar un milagro sorprendente. La resurrección de un joven llamado Eutiquio. San Pablo, en el nombre de Jesús, va a resucitar a este muchacho. El domingo nos reunimos para la fracción del pan. Escribe San Lucas, el evangelista.
autor del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Y miren de nuevo, el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque es el día del Señor. Es el día de la Eucaristía. Es el día en que Cristo resucitó y venció a la muerte. Y precisamente en el contexto de la Eucaristía, Dios va a realizar este portentoso milagro a través del apóstol San Pablo. Entonces dice la palabra de Dios: el domingo nos reunimos para la fracción del pan. La Eucaristía, a través de la historia, ha recibido muchos nombres o títulos. Eucaristía, fracción del pan, acción de gracias, misa, asamblea litúrgica, la última cena o la cena del Señor o la cena sempiterna, etc. O la cena del Cordero. La Eucaristía es la misma. Y aquí ahora San Lucas la llama la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta la medianoche. Una homilía de muchas horas, pero era un deleite estar escuchando en persona al apóstol San Pablo. ¿Quién no quisiera escucharlo y conocerlo y saludarlo? Pues muchos del pueblo estaban ahí participando de la celebración eucarística, y San Pablo, ungido por el Espíritu Santo, seguía instruyendo. Y vean lo que ocurrió. Había abundantes lámparas en la sala donde estábamos reunidos, como hoy en nuestras celebraciones eucarísticas. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado al borde de una ventana, pero ellos estaban celebrando la misa en un edificio de 3 pisos y se encontraban en la habitación superior. Y este muchacho, desafiando el peligro, como muchos jóvenes, estaba sentado al borde de una ventana, exponiendo su vida. Pero vean lo que va a acontecer. Este joven llamado Eutiquio, que estaba sentado al borde de esa ventana, como Pablo se alargaba en su predicación, el muchacho se fue quedando profundamente dormido. Y vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso. Y cuando lo recogieron, ya estaba muerto. Ha muerto el joven Eutiquio. ¿Habían escuchado este pasaje en Hechos de los Apóstoles? Por la expresión de sus rostros, veo que no. Están como sorprendidos. Este muchacho llamado Eutiquio representa hoy a todos los jóvenes del mundo y de la historia, del pasado, del presente y del futuro. Hoy, muchos jóvenes como Eutiquio se están quedando dormidos. Muchos jóvenes se están quedando dormidos en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mafias, otros se están quedando dormidos en el erotismo, en la pornografía, en el libertinaje. Muchos jóvenes y adolescentes
se están quedando dormidos en la cultura de la muerte, en la violencia, en vandalismos, en robos, fraudes y secuestros. Muchos jóvenes están al borde de la ventana y sus vidas corren peligro, porque están entre la vida y la muerte. ¿Cuántos papás lloran lágrimas de dolor y amargura al ver un hijo, una hija que se están perdiendo en el mundo, que han perdido su fe, que están inmiscuidos en las drogas o en el alcohol o en bandas de violencia o de secuestros o de extorsión? Hace 2 años murieron 7 jóvenes entre 20 y 21. Imagínate el dolor cuando los padres de estos muchachos tuvieron que ir a identificar las partes y partículas de sus hijos. Los 7 revueltos, sus cuerpos destrozados en bolsas negras. Los forenses no podían entregarles a sus padres los cuerpos de sus hijos. Tenían que ver qué miembro pertenecía a cada uno de ellos. Me tocó estar con uno de los papás de uno de estos jóvenes. Estaban destrozados. No lo podían creer. Su muchacho de 21 años ya no está. Después de muchas semanas que por fin logran separar los miembros destazados de los 7 muchachos, se los entregan en una bolsa, en un féretro sellado. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Hay muchos eutiquios. Muchos están al borde de la ventana. Otros están cayendo. Otros ya murieron. Es la cultura de la muerte que hoy estamos viviendo. Juan Pablo II decía en las jornadas mundiales de la juventud que hoy muchos jóvenes ya no quieren vivir. Por eso ha aumentado el suicidio. Y muchos jóvenes viven deprimidos porque han pecado tanto, que han rebasado la medida del pecado. Y están tan asqueados de sí mismos que prefieren quitarse sus vidas. Dice Juan Pablo II, cuando apenas están en la flor de su juventud y cuando tienen un mundo y un porvenir por delante, pero estos jóvenes ya fueron y vinieron muchas veces y sus vidas están vacías de Dios y llenas del mundo. Este episodio del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles es hoy, es actual. Hay muchos eutiquios, chicos y chicas que se nos están perdiendo en las corrientes y filosofías de este mundo, contrarias a nuestra fe y a nuestros valores cristianos. Estamos viendo el aumento de la droga por todos lados y la violencia. Y los jóvenes viviendo como si Dios no existiera.
son esos Eutiquios. Se están quedando dormidos y finalmente vencidos por el sueño de sus placeres desordenados, caen desde gran altura, desde el tercer piso, y cuando lo recogieron, ya estaba muerto. ¿Cuántos jóvenes hoy se están cortando las venas? Muchos se han intentado ahorcar o lanzarse de puentes, o se empastillan para salirse de la realidad y morir. Muchos. Me decía el otro día una mamá con sus 2 hijos jóvenes. Ambos abandonaron el estudio y en sus carreras. 2 jóvenes inteligentes, brillantes. Fueron mis alumnos. Yo los tuve de alumnos en la preparatoria, desde la secundaria. Porque he tenido la oportunidad en muchos colegios y escuelas primarias, secundarias y preparatorias. He tenido la oportunidad de entrar en contacto con niños, adolescentes y jóvenes. Y es un campo de evangelización. Y como con la palabra de Dios en las clases de Biblia, los jóvenes se te van acercando y te abren el corazón. Pero esta mamá hoy sufre al ver a sus 2 hijos que no tienen esperanzas de vivir. Viven deprimidos, encerrados en sus cuartos. Cuando son jóvenes brillantísimos, intelectualmente hablando. Y cuando yo los conocí de un trato agradable, muy joviales y con un futuro y con un gran porvenir y con planes y proyectos, pero de pronto se enfriaron y se apartaron de Dios. Esos son los Eutiquios. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo San Pablo: ir a resucitarles con la fuerza y el poder de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Vean lo que va a hacer San Pablo, impulsado por el poder del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Pablo entonces bajó. ¿Qué hizo San Pablo? Bajó. Pero no lo entiendan solo físicamente. Sí, bajó un piso, otro piso, otro piso, 3 pisos. Y rodeó el edificio para encontrar el cadáver de Eutiquio, que cayó del 3er piso, estaba muerto. La gente alrededor llorando, impactados. Un joven ha muerto. Cuando dice bajó, no solo hay que entenderlo físicamente, hay que condescender. A veces hasta enfangarse, ensuciarse, para meterte en terrenos y situaciones difíciles para tenderles una mano a los jóvenes y sacarlos del fango. Pero muchos no están dispuestos a bajar. Y a veces es necesario ir al encuentro de esos muchachos en lugares inhóspitos y a veces vergonzosos. Pero esos jóvenes necesitan una mano de ayuda. Alguien que les anuncie el Evangelio, que les devuelva la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que va a hacer Pablo. Pablo bajó, se echó sobre el joven, lo tomó en sus brazos. ¡Qué escena! ¿Puedes imaginarte la escena? El joven está tirado, rodeado de gente que llora,
Está muerto Eutiquio. Llega San Pablo, que ha interrumpido su predicación, porque un joven ha muerto. ¿Y tú qué estás haciendo hoy por los jóvenes? Muchos nada más se la viven quejándose. Los jóvenes de hoy no cambian, así son. Pero ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué estás haciendo por los adolescentes? ¿Qué estás haciendo por los jóvenes? San Pablo bajó, se tendió sobre él y lo tomó en sus brazos, como una madre, como un papá, como si fuera su hijo. Lo está amando y va a interceder por él. Va a interceder. El poder de la oración de intercesión. San Pablo lo tomó en sus brazos, diciendo a todos los que estaban llorando ante el suceso de la muerte del joven Eutiquio: no se alarmen, porque está vivo. En el nombre de Jesús lo ha revivido, lo ha vuelto a la vida. Dios a ese Eutiquio le dio una segunda oportunidad, como hoy a muchos jóvenes en el mundo que iban por el camino de las drogas y de pronto se encontraron con Cristo y su vida cambió. ¿Verdad? Me tocó ir a un centro de rehabilitación donde había como 400 jóvenes, solo en un centro. Y ya no tenían capacidad para más, están ya llenos. Imagínense. Llegamos ahí a predicarles el Evangelio. El encargado me dijo antes de entrar: no te me vayas a desilusionar. No creas que están aquí con agrado de escucharte. Si les diéramos a elegir, ellos preferirían no escucharte. O sea, no esperes una buena recepción. No esperes que ni siquiera te dirijan la mirada. Muchos te van a ignorar. Pero tú sé firme. ¿Sí? Ahí estaremos nosotros para ayudarte. Cuando entré al lugar estaba lleno ese galerón. Y todavía a un lado había más, en un segundo, pues como tipo bodega. Incluso ahí tenían jóvenes violentos, y para que pudieran estar ahí presentes durante la predicación, tenían que estar amarrados. Amarrados, literalmente amarrados. Y me dicen: si no los amarramos, se te van a echar encima y te van a golpear. Porque estos jóvenes ya están muy dañados por la droga. La droga ya les ha afectado tanto su cerebro que tienen daño irreversible. Dice: nosotros con esos jóvenes tenemos mucho cuidado. En ningún momento se les puede dejar solo, porque se suicidan, se cortan, se agreden a quien sea. Dice: estos jóvenes necesitan un tratamiento especial. Dice: nos cuesta mucho trabajo con ellos, porque es muy demandante. No se les puede dejar solos, ni de noche ni de día. No quieren comer, quieren morirse. Pero están tan enojados con la vida y con ellos y con todo, que son violentísimos. Además, no solo van a estar amarrados, va a haber 2 personas junto a ellos para que no se levanten. Dicen: es mejor que no entres a ese cuarto. Ellos no te van a ver, solo te estarán escuchando.
es mejor que no te vean. ¿Sabían de estas cosas? Como si fuera un reclusorio, un penal. Y es un centro de rehabilitación muy importante aquí. Porque ahí muchos jóvenes se han rehabilitado. Cantidades de jóvenes. Incluso ahí estaban hijos de personalidades importantes de las redes sociales y medios de comunicación. Y me decían, ves a ese, es hijo de fulanito, y ese, y ese, y ese. Y la están pasando muy mal. Yo dije, no te apures, conozco a los eutiquios y sé cómo tratarlos. Vamos a hacer un poquito como San Pablo. Apenas entré y me metí al salón que me dijeron que no me metiera. Y ya los empecé a mirar así de uno por uno, de uno por uno. Esa mirada la conozco, porque la he visto en las cárceles. Es una mirada sin brillo, ojos opacos, como si no tuvieran brillo, como si no tuvieran lágrimas, como si el ojo no estuviera humedecido. Se les ve una mirada, tal vez sí han visto cuando una persona muere y han pasado ya algunas horas, como sus ojos se apagan, el ojo pierde el brillo. ¿Han visto a una persona muerta? Sí, pero sus ojos. Por eso le cierran los ojos, porque es impactante. Cuando tú te acercas en un velorio ahí a ver a tu fiel difunto, tiene sus ojos cerrados. Porque si les dejaran los ojos abiertos, no soportaríamos la mirada. Porque ese ojo brillante, hermoso, lleno de vida, de pronto se apaga, se funde. Y el ojo se hace opaco y pierde su brillo y su profundidad. Así se les ve y están vivos. Y yo veía esas miradas perdidas, una tristeza, un dolor y un enojo. Y ya, y otros hasta con cadena los ponían. Y ya pasé por ahí, lo recorrí acá y ya empezamos a cantar. Yo no les dije nada. Y ya abrí mi Biblia y dije, ahora sí, Señor, como San Pablo, vamos a resucitarles. Porque tu palabra es vida. Porque la palabra de Dios es como una espada, dice el autor de la carta a los Hebreos. Hebreos 4:13. Tu palabra, Señor, es una espada aguda de doble filo, que penetra en lo más profundo del corazón del hombre y lo escudriña todo, lo escruta, lo desenmascara, lo ilumina el ser de quien escucha la palabra. Tu palabra es eficaz como una espada aguda de doble filo que penetra en lo más profundo entre el corazón y el alma y lo discierne todo y lo purifica todo. Señor, tu palabra me da vida, dice el Salmo 119. Porque Cristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú abres tu Biblia, que es palabra de Dios, y la proclamas, la vida del Espíritu Santo empieza a surgir en los corazones, en las mentes de aquellos que están escuchando. Empieza a haber una transformación, un cambio. Los corazones duros se ablandan. Los corazones enojados se llenan de paz. Los corazones tristes se alegran. Los corazones endurecidos se ablandan. Y los corazones muertos resucitan. Yo creo que llevaba media predicación leyendo textos y mira, empezaban a llorar todos los muchachos.
No se imaginan cómo me conmovían hasta el alma las muchachas. Ver ahí el grupo de muchachas, jovencitas de 15, 16 años. Y yo las veía y decía, pueden ser mis hijas. Sí, unas chicas que tienen toda una vida por delante, ya acabaron ahí, destrozadas, llevando una vida desordenada, de dolor, de tristeza. Pero ver cómo sus corazones y sus ojos empezaban a brillar conforme el texto sagrado iba llegando a ellos. Y cuando ya vi que aquí ya todo el mundo lloraba, dije, ya Señor, estamos resucitando a los eutiquios. Tu palabra da vida. Me metí al otro salón. Ahí estaban más duros. Estaban más duros, los amarrados ahí. Esos se resistían más. Pero muchos de ellos empezaron a llorar. Y ahí estaba el líder y se me quedaba viendo y así pelaba los ojos diciendo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No soy yo, es la palabra de Dios. Nosotros solo somos instrumentos, portadores, canales. Pero hay que tener valentía para anunciarla. Y fue un momento, fueron como 2 horas de estar ahí con ellos, citándoles el Evangelio. Fue hermoso. Ya fui, abracé a muchos y los saludé. Estaban contentos y empezamos a cantar. Entre ellos se abrazaban. Fue una tarde hermosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a anunciar a Cristo. Él es la vida. San Pablo se lanzó sobre Eutiquio. Se inclinó. Levantó el cadáver, lo puso en su regazo, entre sus brazos, en su corazón. Empezó a orar por él, a interceder, y ahí se suscita el milagro. Y Eutiquio resucita, como Lázaro. ¿Se acuerdan de aquel otro joven de Naín, el hijo de la viuda de Naín? Jesús iba entrando al pueblo de Naín, en Galilea, y en esto vio que venía una caravana fúnebre y una pobre viuda que lloraba a su hijo muerto, y lo llevaban al panteón, al cementerio, a sepultar. Y Jesús, que es la vida y el autor de la vida, frenó la caravana y le pide a los jóvenes que llevaban el féretro, y dentro del féretro a este joven que yacía muerto, otro Eutiquio, y les dijo, paren, bajen el féretro y ábranlo. Imagínense el impacto, eso está en el Evangelio. Y luego Jesús se acercó a la mamá que lloraba, desconsolada. Ya había muerto su esposo, era viuda. Su único consuelo era su muchacho, su único hijo. Pero en esos días se enfermó y murió. Y esta mujer se sentía desolada. Imagínate la tristeza que embargaba el corazón de esta esposa y madre. Perdió a su marido y ahora ha perdido a su hijo. Dice el Evangelio que Jesús se le acercó, la tocó y le dice, ánimo, no llores más. La empieza a consolar, le da esperanza, le da fe, le da ánimo. Cuando Jesús la toca, esta mujer sintió el amor de Dios. Sintió que algo cambió. Sintió respiro, fe, esperanza, luz, vida. Imagínate el porte de Jesús, la autoridad de Jesús, las palabras y el timbre de voz de Jesús. Todo el mundo se enamoraba. Y luego Jesús, con su palabra de autoridad, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó. Lo volvió a la vida. Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. Te lo regreso, te lo sigo prestando. Gózate, muchacho. Eso ocurrió en el pueblo de Naín. Ese pueblo existe. Y ahí donde Jesús resucitó al hijo único de la viuda de Naín,
Los franciscanos levantaron una basílica para conmemorar el milagro. Como sucede en Betania, hay otra basílica que se levantó en la casa de Lázaro, de Marta y María, donde Jesús, después de 4 días de que su amigo Lázaro estaba sepultado y en proceso de descomposición, Jesús dice: retiren la piedra. ¿Y qué le dice Marta? Señor, debe oler muy mal, porque ya hace 4 días que lo hemos sepultado. Retiren la piedra. Y Jesús, levantando sus ojos al cielo, clamó a Dios Padre y da la orden: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucita. ¿No pasó lo mismo con la hija de Jairo en la sinagoga en Cafarnaúm? Cuando murió, le dice: ven pronto, porque mi hija agoniza. Y van de camino, pero llegan los siervos de la casa de Jairo: no molestes más al maestro, porque tu niña ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo: ánimo, solo ten fe. No escuches esa noticia, porque las malas noticias matan la fe. Los noticieros te llenan de desesperanza y te sacan de la realidad. Están llenos de mentiras y confusión, oscuridad y tiniebla. Todas esas sartas de noticias y noticieros son business, son negocios. Detrás de eso está el lucro, el dinero. Por eso no anden escuchando malas noticias. Mejor escucha la única y verdadera noticia, la buena nueva del Evangelio, que es Cristo, para que no te llenes de desesperanza. Por eso Jesús le dice: ánimo, sigue creyendo. Escuchaste una mala noticia, pero que nadie te arrebate tu fe. Entraron a la casa, la niña está postrada, muerta. Jesús saca a todos. Solo permite que entre Pedro, Santiago y Juan, la madre de la niña y Jairo. Cierran la puerta y Jesús se acerca, toma de la mano a la niña de 12 años que ha muerto. Y Jesús, con su palabra eficaz de autoridad: niña, a ti te digo, levántate. Es decir, talita cum, en arameo, la lengua de Jesús. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y la levanta de la muerte. Y la niña resucita y se la entrega a sus padres. Se la sigo prestando, para que no olvidemos que los hijos no son nuestros, son de Dios, son prestados. ¿Me están escuchando? No son tus hijos, son hijos de Dios. Dios te los presta y un día te los pedirán. Entiendan eso. El único dueño soberano de todos nosotros es el Señor. A Él le vamos a rendir cuentas el día del juicio. ¿Y qué decir de Pedro cuando llegó a Jope? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Cuando va a resucitar a Tabita. ¿Se acuerdan de ese episodio? San Pedro llegó a Jope, una ciudad portuaria en Israel, al sur de Tierra Santa, que también se llama Jope, y Jafo es lo mismo, es la misma ciudad. Algunos la llaman Jope y otros Jafo. Y cuando Pedro llegó a la ciudad de Jafo, Jope, se hospedó en la casa de Simón, el curtidor, que vivía enfrente del mar. Yo estaba ahí muchas veces con los grupos. Y había una mujer llamada Gacela, Tabita, pero todos de cariño le decían Gacela. Y Tabita era una cristiana muy generosa, que confeccionaba con sus manos ropa y regalaba a la gente que no tenía. Era una mujer caritativa. Además hacía muchas limosnas y era temerosa de Dios.
por esos días se enfermó y murió. Y cuando la están velando y tienen tendido el cuerpo de Tabita, le avisan a Pedro. Entonces Pedro fue, entró a la habitación, sacó a todos, se arrodilló ante el cuerpo de Tabita y comenzó a orar a Dios. Y le da la orden: Tabita, en nombre de Jesucristo, vuelve a la vida. Y Tabita se incorpora. Hechos de los Apóstoles. Mira sus ojos, me da la impresión de que no han leído ese episodio. Jesús dio ese poder a los apóstoles de resucitar a los muertos. Y tenemos el episodio en que Pedro resucita en el nombre de Jesús a Tabita, en Jope. Y ahí, donde fue el milagro de la resurrección de Tabita, se levanta hoy una basílica, que también es custodiada por los padres franciscanos. Y ahí en uno de los nichos hay una pintura hermosa donde está Tabita y Pedro la está resucitando. No solo Jesús resucitaba y levantaba a los muertos, también les dio ese poder a los apóstoles. Y tenemos el episodio en que Pedro resucita a Tabita y Pablo resucita a Eutiquio. Pero ¿qué decir del profeta Elías? ¿No resucitó al hijo de la viuda de Sarepta cuando vino aquella pertinaz sequía por los pecados de idolatría del rey Ahab? Y el Señor le dice al profeta Elías: refúgiate en Sarepta, porque ahí será para ti un lugar de supervivencia. Y esa viuda que tenía su único hijo alimentaba al profeta. Y la harina y el aceite se multiplicaban. Pero en esos días murió el muchacho, el jovencito, como Eutiquio. Y la viuda, llorando, fue y le reclamó al profeta: ¿por qué Dios me trata así? ¿Que no he sido hospitalaria con el hombre de Dios? ¿Por qué se ha llevado a mi hijo? Tranquila, mujer. El Señor te dará una lección más de cuánto te ama, para que no dudes de su poder. ¿Dónde está tu hijo? Lo metí a tu cuarto y lo puse en tu cama. Lo metió a la cama donde dormía el profeta Elías. Sí, de verdad. Como diciendo: ahí te lo dejo. Tú eres el hombre de Dios. Si quieres dormir hoy en tu habitación, atiende a mi hijo que ha muerto. El profeta se mete a la habitación y vio el cuerpo del muchacho tendido, como Tabita, como Eutiquio, como el hijo único de la viuda de Naín, como la hija de Jairo de 12 años. Entonces el profeta se acerca, ora y da la orden en nombre de Dios, y el niño vuelve a la vida. Imagínate lo que sintió la viuda de Sarepta. De pronto el profeta Elías abre la puerta con el muchacho por un lado, los dos sonriendo. Imagínate lo que sintió aquella madre al ver a su hijo vivo. Toma, Dios te lo sigue prestando. Disfrútalo, goza. Y luego de Elías, Eliseo, que también tenía esa potestad de resucitar muertos. ¿Se han leído cómo lo resucitaron? Hasta con sus huesos ya muertos, ya muerto, ya sepultado, resucitó un muerto. Eliseo, sucesor de Elías. Interesante, ¿verdad? Como ven, en la Biblia hay muchos episodios, no solo uno. Me da la impresión que solo conocían la resurrección de Lázaro y la resurrección del hijo único de la viuda de Naín. No, hay más. Y por eso se sorprenden. ¿Cómo? También Pedro resucitando a Tabita, sí. Y ahora Pablo resucitando a Eutiquio, sí. Y ahora te toca a ti. Por eso, ¿tú qué estás haciendo por los jóvenes? Interesante, ¿verdad? Es el poder eficaz de la palabra de Dios, que tiene poder para devolvernos la vida que el mundo nos ha arrebatado.
Así Pablo se tendió sobre el joven Eutiquio. En el nombre de Jesús lo revivió, lo volvió a la vida. Y les dice: no se alarmen, porque está vivo. Volvió a subir a la habitación en el tercer piso para continuar la celebración eucarística. Y acto seguido viene la consagración, la fracción del pan. Partió el pan. Después de comer, continuó conversando largo rato hasta que amaneció. Una misotota, como de unas 12 horas. Pero nadie se movía, porque la predicación de San Pablo era ungida. Y además habían presenciado un milagro. Y mira, sucede a media Eucaristía. ¿Y por qué sucede a media Eucaristía? Para que te des cuenta que la Eucaristía es banquete de vida y de vida eterna. Ese joven murió a la mitad de la misa y ahí mismo el Señor lo resucitó a través del apóstol San Pablo. El poder y el valor de la Eucaristía y de nuestras sagradas comuniones, ofrecerlas para que el Espíritu Santo haga volver a los jóvenes a la vida, que sean rescatados de la cultura de la muerte, de las drogas, del alcohol, de la violencia, de todas esas bandas de delincuencia organizada, de tantos suicidios y homicidios. Las cárceles están llenas y ahí nos esperan esos Eutiquios. Sí, fui a un congreso a Estados Unidos hace menos de 3 años con los de El Sembrador, y era un congreso en Chicago. Llegamos a Chicago, ni conocí Chicago. No se imaginan, he ido a infinidad de lugares en Estados Unidos y a otras partes. ¡Ay, fuiste a Chicago! Del aeropuerto al congreso y del congreso al aeropuerto. Y vas para atrás. Sí, a veces así es. Y hemos estado en muchos lugares. ¿Sí? También cuando fuimos a Canadá. ¡Ay, conociste Canadá! Sí, el lugar del congreso y el aeropuerto. Sí, el traslado muy rápido. A veces la gente cree que uno va a pasear. No, vas a predicar. Vas a evangelizar a lo que vas. ¿Sí o no? Sí. Claro que hay excepciones, pero normalmente así es. Vamos y venimos. Sí, porque no son vacaciones. Estamos trabajando, ¿verdad? Como las peregrinaciones. Ya ven que me ausento y luego regreso y continuamos. Y así es esto. Y ya te invitan acá, ya te invitan allá. Fuimos a Guatemala, fuimos para allá. Y así es esto. El reino de Dios, te mueve el Espíritu Santo y conoces los lugares del congreso y del aeropuerto. Pero a veces no las ciudades. Porque tú vas a lo tuyo, vas concentrado. Y ahí encuentras a muchos Eutiquios. Y estábamos allá en Chicago, en ese congreso de 3 días. Y ahí conocí a un predicador católico impactante. Era tan edificante. Desde que llegó estábamos ya comiendo, nos metieron a un salón, ahí a todos los expositores, y llegó así alegre, y fue y luego me abrazó. Yo no lo conocía, pero él a mí sí, por FIA TV. Y me dice: tú eres el de FIA TV. Y va y me abraza, ¿no? Y dice: ¿me puedo sentar junto a ti? Claro, es un honor. Y platicamos a gustísimo. Y me contó testimonios sorprendentes. Él fue rescatado como Eutiquio. Muchas veces encarcelado, violado, despreciado por sus padres, vivía en las calles. De esos jóvenes que viven debajo de los puentes, en las alcantarillas, porque no tienen dónde refugiarse. Dice: yo a mis 16 años ya quería morirme. Dice: para mí ya la vida no tenía sentido.
Me había intentado muchas veces ahorcar, cortar las venas. Y por muchos intentos que hice, Dios me conservaba la vida. Estuve en las cárceles muchas veces, salí y entraba. Y yo seguía en lo mío. Era incorregible. ¿Era un eutiquio? Sí. Era un eutiquio. Estaba muerto. Tenía vida biológica, pero estaba muerto espiritualmente. Como dice el credo, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. No los que ya murieron, esos ya fueron juzgados. Los muertos que están en vida entre nosotros. ¿Y quiénes son los muertos que se proclaman en el credo? Los que tienen vida biológica, mas están muertos espiritualmente. Pues estás aprendiendo hoy muchas cosas. Vendrá aquí a juzgar a vivos y muertos. Y que cuando Jesús venga en su parucía, que no te encuentre muerto. Porque podrás tener vida biológica, pero muerte espiritual. Como dice Apocalipsis, sí, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Porque tus obras son de muerte. Porque vives en el pecado. Esos son los muertos. No los que ya están sepultados o incinerados. Esos ya fueron juzgados. Solo esperan el juicio final, donde aguardan la resurrección de su carne. Y unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Es lo que decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne, que tendrá lugar en la parucía. No me hagan hablar de esto, no voy a hablar de la parucía. Ya ese será otro tema. El tema de la resurrección. ¿Y cómo será el juicio final? Es un tema apasionante. En los capítulos escatológicos, en la Biblia y en el Apocalipsis. Pero estamos con este joven. Y me empezó a contar su vida. Y dice, ahí me encontré con Cristo. Y Jesús me volvió a la vida, me resucitó, porque yo estaba muerto. Era un muerto. En la gracia de Dios estaba muerto. Aunque tenía vida biológica, yo ya no quería vivir. Pero cuando me encontré con Cristo, empecé a predicar en las cárceles. Y me contó cómo en una cárcel, el líder de la cárcel lo quería matar y le tendió una emboscada cuando él estaba predicando. Y lo metieron a un cuarto donde ya lo tenían encañonado con metralletas en la prisión. Y ahí él, al verse amenazado, ahí, en vez de amedrentarse, levantó más fuerte su voz y les empezó a predicar el evangelio. Y ninguno de los sicarios de la prisión se atrevió a dispararle. Entonces salió el líder que lo mandó matar y le dice, ¿a qué te atienes tú? ¿Qué tienes? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no suplicas? Como otros que suplican, no me maten. ¿Qué acaso no le tienes miedo a la muerte? Ni a ti te tengo miedo. Porque dice Jesús en el Evangelio, no tengan miedo a los que pueden matar su cuerpo, pero no pueden tocar su alma. Y si yo hoy me matas, me haces mártir de Cristo y me mandas al cielo. Y en mucho es lo que más deseo. Así que me haces un favor matándome. Entonces le empezó a predicar. Y este hombre era un satanista. Era el padre de una secta satánica. En la prisión seguía teniendo ritos. Y por eso muchos que entraban a la cárcel ya no salían, porque él se encargaba de ofrecérselos en el altar demoníaco a Satanás y los descuartizaban. Y él era la siguiente víctima. ¿Y qué ocurrió? Ahí se convirtió ese satanista. Ahí se convirtió. ¿Se dan cuenta? Era un eutiquio.
Dice, así Pepe he visto infinidad de milagros en las cárceles y en las calles. Donde yo me pervertí, ahora el Espíritu Santo ahí me tiene predicando y llevando la luz, la vida, la verdad del Evangelio. Impactante. Y tiene el don de sanación. Y ahora hermoso, escucharlo, estar con él era increíble. Y me exhortaba, así que no dejes de predicar. Sigue anunciando el Evangelio. Porque yo soy testigo de que quien escucha la palabra vuelve a la vida. Es verdad. Ese es el poder de Cristo del Evangelio. Por eso, papás, nunca se cansen de anunciarles a sus hijos el Evangelio. Con palabras, pero sobre todo con su testimonio de vida. Amén. Amén. Se acabó la clase, hermanos y amigos. Y nos quedamos con este buen sabor de boca. La resurrección de Cristo. Que para muchos es como un pasaje en la Biblia que acaban de escuchar por primera vez. Pero miren cuántos episodios les conté rápidamente, para que se den cuenta cómo en Antiguo y Nuevo Testamento tenemos episodios semejantes. Porque Dios es vida. Y dio esa potestad a sus profetas y a sus santos apóstoles. Pero también ahora es un gran compromiso saberlo, porque ya no podemos quedar callados cuando veamos. Es un compromiso saberlo. Claro. Porque ahora te das cuenta del poder eficaz del Evangelio, de la palabra de Dios. Ya no puedes actuar con ese. Por eso no se cansen. Porque cada vez que lees un texto bíblico, estás desatando la vida del Espíritu en aquellos que te escuchan. Llenas de vida y de vida divina los corazones. Porque ya tenemos vida biológica. No estoy hablando de vida biológica. Estoy hablando de la vida divina que transfiere la palabra de Dios. Ya lo dice Santiago. Ustedes estaban muertos por sus pecados. Pero al escuchar la palabra de la vida, de la verdad, volvieron a una vida nueva. Y lo dice San Pedro, y lo dice San Pablo. También en otro tiempo nosotros estábamos muertos. Pero al escuchar la palabra de la verdad, el Señor, por amor y misericordia, nos volvió a la vida verdadera de hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Es vida. Y es vida divina. El Evangelio es el corazón de Cristo, que está palpitando y está bombeando su sangre en nosotros, sus hijos, su cuerpo místico. Por eso, ustedes cada lunes que vienen a la clase de Biblia, ¿cómo salen de aquí? Vivificados. Porque sus vidas, sus almas, sus corazones se llenan, sus mentes, de la vida de Dios. Y ven más claro, con más fe, con más amor, con más esperanza. Y salen para evangelizar toda la semana y luego vuelven aquí a este oasis de paz y de vida. Toda la semana es como un desierto. Y llegamos aquí a beber la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Y ya nos saciamos de esta vida. Cargamos fuerzas para salir a evangelizar y dar testimonio de Jesús. Y luego volvemos a beber del manantial inagotable de la vida, que es Cristo en su palabra. Amén. Amén. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Palabra viva, palpitante y eterna como su autor. Amén. Amén. Mira, los veo vivificados. Y dice el Señor, vengan y beban gratis del agua de la vida. Sáciate de ella cuantas veces quieras. Toma muchos sorbos de la vida divina de la palabra de Dios. Amén. Amén.
Damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra nos da vida, y vida en abundancia, y vida divina, porque tu palabra eres tú mismo, es tu corazón palpitante, que nos llena de tu misma vida. Gracias por el testimonio de San Pablo, al resucitar en tu nombre al joven Eutiquio, o San Pedro a Tabita. Y así como tú resucitaste a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo único de la viuda de Naín, y el profeta Elías, al hijo de la viuda de Sarepta, danos la gracia de seguir predicando el Evangelio para llevar esta vida divina al corazón de los adolescentes y de los jóvenes que están cayendo en la cultura de la muerte, pero con tu palabra los volveremos a la vida, y en tu nombre y para gloria del Padre los resucitaremos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.